Muy buenas tardes. Mi nombre es Chávez Meneses Cristian Miguel y el día de hoy voy a explicarles acerca del volumen de aire variable y el control de la temperatura. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la caja de volumen de aire variable, conocida como VAB. Aquí podemos ver la caja VAB con los componentes, con los diferentes componentes que puede presentar, como por ejemplo la compuerta, el controlador directo digital DDC y el sensor de flujo cruzado. En esta en este lugar, conocido como DDC, encontramos a lo que normalmente llamamos como actuador. Bien, ahora hablaremos acerca de la secuencia de control de temperatura. Aquí podemos ver en este esquema cómo es que está distribuido el sistema AHU a los diferentes ambientes con, por ejemplo, aquí podemos ver sensores de temperatura, sensores de presión, y aquí tenemos lo que conocemos como sistema de control de velocidad del ventilador. Aquí tenemos las cajas de volumen de aire variable. Podemos, podemos tomar como ejemplo a estas dos cajas. Bien, cuando todos se van, cuando todas las personas desocupan un ambiente, la habitación continúa enfriándose. De manera que por ejemplo, esta caja de VAB ahora se comienza a cesar y reduce la cantidad de aire frío que ingresa. Este sensor de temperatura envía una alerta para dejar de cesar, debido a que se está recibiendo todo el frío adicional y el cuarto empieza a enfriarse de manera innecesaria. En esta segunda caja de volumen de aire variable, también se va a empezar a cesar, lo que va a generar que se empiece a sentir la presión en este sensor de presión. Esta señal va a ser enviada hacia la BSD, la cual va a reducir la velocidad del ventilador para reducir también la presión. Bien, ahora hablaremos acerca de la clasificación del volumen de aire variable. El volumen de aire variable se puede dividir en dos tipos, el de presión dependiente y el de presión independiente. Para la presión dependiente, la posición de la compuerta se modula a la temperatura del espacio, es decir, que está totalmente relacionada hacia la temperatura que se tiene en el espacio. Mientras que para la presión independiente, la posición de la compuerta se modula al flujo de aire. Esto significa que el punto de ajuste del flujo de aire se modifica con la temperatura del espacio. Ahora hablaremos acerca de los controles de la caja VAB a presión independiente. Las cajas VAB a presión independiente se utilizan para controlar la cantidad de aire acondicionado que ingresa a una zona en respuesta a su carga térmica. La temperatura del aire de suministro se mantiene constante. Solo se varía el volumen de aire para alcanzar el punto de ajuste de la temperatura del espacio. Cada caja tendrá su diseño de caudal máximo y mínimo. Hay dos bucles de control que se utilizan en la estrategia de control de las cajas VAB a presión independiente, los cuales son el bucle de control de temperatura y el bucle de control de caudal. El primero es el bucle de temperatura, que compara la temperatura real del espacio con el punto de ajuste. La salida de este bucle es el caudal de aire requerido para alcanzar el punto de ajuste de temperatura, un valor entre el caudal mínimo y máximo de la caja. La salida del primer bucle se utiliza como punto de ajuste del segundo bucle de control, es decir, el bucle de control del caudal de aire. Podemos tomar como ejemplo esta variación. En un estado inicial tenemos la temperatura de 24 grados y se va a elevar a una temperatura de 26 grados. Esto va a generar que el punto de ajuste del caudal cambie de 600 a 800 metros cúbicos por hora.
La salida del bucle de control de caudal de flujo de aire modulará el regulador de la caja para lograr el caudal de flujo requerido que ingresa a la zona. Esto va a generar que se ajuste nuevamente el caudal y la temperatura. Ahora hablamos acerca de la caja BAB a presión independiente. Cada caja está diseñada o dimensionada para un caudal de aire máximo. Un caudal mínimo se establece en el 30% del caudal máximo aproximadamente. El flujo mínimo asegurará que haya algo de flujo de aire incluso cuando la temperatura del espacio esté por debajo del punto de ajuste. Esto evitará que haya aire acondicionado dentro de la habitación. Una caja servirá a una zona o habitación a través de diferentes difusores. Pueden ser de 4 a 8, por ejemplo. Consideramos que en un estado inicial la temperatura está a 24 grados y reduce a 23 grados. De esta manera, el flujo cambiará de 1000 a 300 metros cúbicos por hora. Bueno, seguimos hablando acerca de la caja de VAB a presión independiente. En este esquema podemos ver que el punto de ajuste de temperatura por el usuario entra al bucle de la temperatura a presión independiente. A este bucle se le ingresa, bueno, se toma en cuenta como entrada la temperatura del espacio para luego calcular la salida, de manera que esta salida calculada sea igual al punto de ajuste del bucle de caudal. Luego tenemos el bucle de caudal a presión independiente. A este bucle va a ingresar el caudal de la caja y luego va a devolver una señal de control de la compuerta. Podemos tomar como ejemplo el punto de ajuste de temperatura por el usuario, por decir de 24 grados centígrados. La entrada para el bucle de temperatura a presión independiente sería de 22 grados y el flujo que ingresa al bucle de caudal será de 1000 metros cúbicos por hora. Y es así que luego va a devolver un punto de ajuste de 800 metros cúbicos por hora. Finalmente, vamos a hablar acerca de la estrategia de control de volumen de aire variable, a presión independiente. Medir la temperatura del espacio se compara con su punto de ajuste, por lo tanto, se debe decidir el punto de ajuste de flujo. Esto significa que a más flujo resulta en una temperatura más baja. Podemos considerar que cuando tenemos una temperatura ambiente más alta que el punto de ajuste, va a incrementar el punto de ajuste de flujo. Y si tenemos una temperatura ambiente más baja que el punto de ajuste, se va a producir una disminución del punto de ajuste de flujo. Medir el flujo de aire se compara con el punto de ajuste de flujo, por lo tanto, se decide la posición del regulador. Podemos considerar que a un flujo de aire superior al punto de ajuste va a generar que se acelere la compuerta para cerrar. Y si a un flujo de aire inferior al punto de ajuste, se tendrá que se acelera la compuerta para abrir. Bien, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.